Hoy hace 50 años. Severino Donate. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, confirmaron que había dejado de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, dictador de España, generalísimo de los ejércitos, general golpista y jefe del Estado y español. represor. Españoles. Atención, españoles. Franco. Franco. Con profundo sentimiento, Franco. a las 5:25 horas, Franco. Franco. Obedece a una conspiración Franco. Su Excelencia el Generalísimo Franco. masónica y izquierdista. Franco. informan Franco. shock tóxico, Franco. 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 Ha muerto. A las 11:30 A las de la 11:30 de la mañana de ese día, mismo día, el féretro que contenía el cuerpo de Franco era trasladado de la Residencia Sanitaria La Paz al Palacio del Pardo. El féretro del caudillo quedó El instalado en la féretro del capilla dictador quedó instalado en la Capilla Ardiente. El personal de servicio y militar del Pardo está acondicionando el lugar para la misa de Corpore Insepulto que tendrá lugar a las 12:30. Por quedar reservada la Capilla Ardiente a la intimidad familiar, las autoridades ruegan encarecidamente abstenerse de acudir al Palacio del Pardo durante el día de hoy. El cadáver de Franco ha sido embalsamado con una solución de formaldehído, alcohol y agua. La cara, retocada y maquillada, todavía recuerda al relieve de la moneda de 5 pesetas. Está amortajado con el traje de gala de capitán general, guerrera azul marino de cuello abierto, charreteras en oro, galones con su rango en las bocamangas, las manos con guantes blancos entrelazadas sobre el vientre, el bicornio con plumas a mano y sobre el pecho la banda y la cruz laureada de San Fernando y el yugo y las flechas de la falange. Españoles. El dictador Francisco Franco ha muerto, con todos los honores. 50 años después, los descendientes de sus víctimas siguen buscando cuerpos en fosas comunes. Ganas de remover, dicen. Que Dios ayude y bendiga a todos los hogares españoles. ¡Arriba España! 50 años después de la muerte de Franco, queremos ver en qué momento, en qué generación se desdibuja su figura. A dar su excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza de Oriente. Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les legamos, que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios, que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones, que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón, que para ello cuentan con el tesoro de virtudes del pueblo español, que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo. Finalmente, excelencia, somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer. No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades, que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Por mucho que algunos pesen
los tiempos están cambiando. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Han sido tiempos sombríos y aún no son los tiempos claros, pero soplan nuevos vientos, parece que respiramos. Pero soplan nuevos vientos, parece que respiramos. Están cambiando los tiempos. ¿Qué lleva a los jóvenes, a chicos y a chicas en 2025 a cantar el Cara al Sol? ¿Saben lo que cantan? Esto es lo que se preguntó José Antonio Martínez Soler y lo que tras largas charlas con su hijo, Eric Martínez Wesley, dio fruto al libro Franco para jóvenes de la editorial Catarata. José, Eric, ¿qué tal? Muy bienvenidos a los dos. Hola Ángel, muchas gracias. ¿Saben estos jóvenes, José, estos jóvenes saben lo que cantan? ¿Cuál ha sido la respuesta a esta pregunta que tú te hiciste? Bueno, a mí cuando lo escuché en la calle Marqués de Urquijo, esquina Ferraz, un viernes por la tarde, me estremeció, me sorprendió y además luego me dio mucha tristeza, ¿no? Y al día siguiente, los sábados yo juego con Eric al tenis, me suele ganar a veces, y le comenté, fuimos a tomar un café, me dio mucha tristeza. Yo he cantado el Cara al Sol y con el brazo en alto en el Colegio de los Frailes, en La Salle, en Almería, todos los días, y firmes, y me han educado en el nacional catolicismo sí. Y me horroriza que jóvenes, chicas sobre todo, chicas y chicos, cantaran el Cara al Sol con los símbolos de Franco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y entonces, a esa pregunta me decía mi hijo, papá, es que yo nunca he estudiado la dictadura, ni tampoco el franquismo, ni la transición, y vosotros en casa, ni mamá ni tú me habéis contado nada. De mi secuestro, por ejemplo, por guardias civiles de franquistas, no hablábamos, decíamos lo que pasó en las matas. Y mi madre me decía, hijo mío, en boca cerrada no entran moscas, las paredes oyen, no te signifiques. Hemos crecido con mucho miedo. El silencio, claro, tú tenías claro esto. Cuando él te hace la pregunta, tú dices, claro, si es que a nosotros no nos habéis contado nada. Ni vosotros, que sois los mayores de la casa, ni en el colegio, ni en el instituto tampoco. Absolutamente nada, o sea, nada del franquismo y, para ser justos, también nada del comunismo. O sea, no nos contaron nada, eran temas que no se hablaban, ¿no? Entonces, claro, de esos barros, estos lodos, ¿no? Hemos crecido con un desconocimiento total de lo que era la dictadura y de lo que era también los horrores del comunismo. A base de leerlo ahora y de empezar por nuestra cuenta y de hablarlo, hemos empezado a descubrir esto, ¿no? Entonces me preocupa que de este desconocimiento salgan estas expresiones. ¿Y crees que a los jóvenes de ahora que desconocen absolutamente, esto lo hemos hablado antes en el abierto, en la tertulia política, precisamente hemos hablado de la laguna educacional en esta materia, pero a los jóvenes de ahora ¿hay que explicárselo de otra manera o no? ¿Hay que explicárselo de la manera que fue y cómo pasó? Bueno, nosotros al escribir el libro hemos tenido varias narrativas, ¿no? Pero una de las cosas que teníamos clara era que había que mezclar los datos con las emociones. Es decir, contar la historia sin adjetivos, sin adverbios, lo que son los datos, los hechos, apelando al pensamiento crítico, pero también contarlo con la historia personal. Que la gente vea que estas cicatrices que tiene mi padre no son inventadas, que no son mentira, que están ahí, ¿no? Entonces contar la historia de la familia, de mi abuelo represaliado, pero sobre todo la historia de que mi padre sufrió un secuestro en 1976, ya muerto el dictador, ¿no? Entonces esa mezcla de emoción y datos nos ha funcionado bien en el libro, nos ha funcionado en conectar. Claro, y tú me decías, José, antes de empezar, claro, cuando les enseñas la foto de un torturado, cuando les enseñas las cicatrices, ¿ahí entienden o ahí empiezan a interesarse y a preguntar? Sí, yo creo que la foto con mi cara en plan monstruo, ¿no? Sí, absolutamente deformada. Deformada y tal, sí que les impresiona, no se lo creen. Pero claro, tampoco se creían que a García Lorca lo mataron los franquistas y que la orden venía de un general como Saliquet, que había fusilado a 14.000 en Sevilla. Es que no sabían nada. Realmente cuando hemos estado en los institutos, aquí en Madrid, en Alcorcón, o en Valencia, en Sagunto, o yo mismo en la Universidad de La Laguna, el mes pasado estuve con 300 estudiantes, desconocen la historia. Y eso es muy grave porque no solo cometemos el riesgo de repetirla, sino que es que seguramente se repetirá si no la recordamos. Y el olvido que hicimos fue culpa nuestra.
tiene un precio, Ángels. Sí, totalmente. Y tú lo has dicho, O sea, tu hijo preguntaba en vuestra casa, en boca callada no entran moscas, Eric. Pero el conocimiento empodera, ¿no? O sea, si estudias botánica o lees un poquito, te das cuenta de la diferencia entre lo que es, yo qué sé, un pino, un cedro, puedes apreciarlo de manera diferente. Si estudias historia del arte, puedes ver que Velázquez firma con un papel en la esquina de los cuadros. Si estudias la historia reciente de España, de repente te das cuenta de un montón de cosas. Te das cuenta que, por ejemplo, en Madrid hay un barrio que se llama Pío XII. Un papa defenestrado, el papa nazi. ¿Por qué? Porque reconoció a Franco, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de detalles que afectan nuestra vida y empiezas a entender España mejor. Yo creo que este tipo de empoderamiento es bueno. También el conocimiento te da sosiego. Imagínate, yo siendo hijo de un represaliado, cuando la gente defendía el franquismo me violentaba mucho. Pero al estudiar un poco los datos y ver cómo es, me doy cuenta que hay ciertas cosas que son indefendibles y que si alguien defiende eso, pues o no tiene conocimiento, o no tiene corazón, o no me interesa, ¿no? Entonces tiene una capacidad de empoderamiento y de sosiego, que nosotros en los institutos lo recomendamos. Claro, has mencionado tú además antes a Lorca, una de las preguntas, esta casa y El País han lanzado hoy una encuesta precisamente sobre esto, y a mí me ha sorprendido el grado de desconocimiento de la gente, y sobre todo de la gente joven, sobre qué bando mató a Lorca. Es decir, tremendo, es tremendo. Que yo me cuestiono incluso si saben quién era Lorca en algunos casos, pero claro, que estremece pensar que haya un número importante de gente, de jóvenes, que no sepan qué bando asesinó a Lorca. Es gravísimo, Ángel, es gravísimo, y yo creo que esa ignorancia, yo creo que la culpa es nuestra, la culpa es de los mayores, porque la muerte, el asesinato de Lorca ha hecho que Franco pase a la historia como un tío cruel, como un hombre... De verdad, perdió la guerra el día que asesinaron a Lorca, el 19 de agosto del 36. Eso fue un cambio total en la guerra civil. Y me parece que los jóvenes que no sepan lo de Lorca... En la universidad, yo recuerdo, yo fui profesor titular en la universidad, 10, 12 años, y no tenían ni idea del franquismo tampoco. Hace ya años que dejé la universidad. Ni idea. Y se equivocaban de fecha, pensaban que era el siglo XIX. Entonces, ese desconocimiento es muy grave porque... te genera indefensión ante los bulos, las mentiras. Es muy fácil manipular a alguien que es ignorante y muy difícil a alguien que tiene pensamiento crítico y conocimientos. Entonces nuestra obligación es dar a conocer los datos, como decía mi hijo. Qué bien habla Eric, por cierto. Déjame un momento para poner más contexto. Hemos dado una vuelta por universidad, chavales que acaban de empezar, 17, bueno, de la universidad son 18 años. Esto es lo que piensan o lo que creen que saben sobre Franco. Pues estaba muy de moda el cantar el cara al sol, el decir que eres falangista, el decir Pedro Sánchez, hija de puta, o insultos de ese estilo hacia cualquier tipo de gobierno sin en realidad tener mucha idea de lo que estás hablando y simplemente lo estás haciendo por caerle bien a tu círculo o por sentirte parte de un grupo mayor. Por ejemplo, en mi graduación de bachillerato nos encontramos con colegios religiosos en los que los chavales sí que eran bastante extremistas. Mientras estábamos de fiesta, todos bailando tan tranquilamente, venían a hablar contigo y el tema de conversación que decidían era sobre Franco, sobre que no estaba tan mal. Algunos incluso dijeron que eran falangistas con todo el orgullo. Yo, por ejemplo, estuve en una fiesta hace poco y pusieron el cara al sol, en plan a todo volumen con un altavoz. Y yo la verdad que me salí, me da asco. Las personas jóvenes que apoyan el franquismo hoy en día son personas que normalmente se han informado mediante TikTok o redes sociales y que simplemente cogen el nombre de Franco porque se creen que por hacerlo así son personas más guay o más inteligentes, sabiendo que es literalmente todo lo contrario. Claro, y dice, personas jóvenes que se informan por TikTok, por redes sociales, solo hace falta dar un paseo por estas redes sociales, por TikTok, por ejemplo, y encontrarse esto. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Hoy en Cocina con Franco nos toca probar el chuletón. Esta es la iglesia donde se casó Franco. Podrás debatir su forma, pero su sello fue orden, obras y crecimiento. A mí Franco me mola. Peor dictadura es en la que estamos ahora. ¡Franco! 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 Facha es tener facha, tener talante, tener categoría de caballeros y no de miserables. Los tacháis de extrema derecha de forma peyorativa, cosa que es mentira, porque nosotros no tenemos ideales de extrema derecha, nosotros tenemos ideales de tercera posición. Los jóvenes consumen redes sociales como estas y se informan, desinforman o deforman a través de Internet. Y cuando llegan al aula, ¿qué pasa? Bueno, pues Alcides González es profesor de secundaria y bachillerato en un instituto de Tenerife. Alcides, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles. ¿Qué pasa cuando estos chicos llegan al aula? ¿Qué edades tienen tus alumnos? Eso para empezar.
Bueno, mis alumnos en este momento, tienen 15, 16, 17 años, 14 algunos de ellos. Y lo primero que hay que considerar en este ámbito es que damos por hecho que los alumnos llegan con una conciencia democrática a las aulas. Es decir, es como si la gente que naciera hoy en día pues ya es demócrata por nacimiento. Sí. Y esto es una cuestión que hay que conquistar, que hay que trabajar, que hay que cultivar. Para generar conciencia democrática en este tipo de alumnado, a estas edades en las que el pensamiento crítico todavía está muy verde o prácticamente por hacer, ¿no? ¿Y tú te has encontrado en clase con alguna situación que te haya obligado a ponerte a pensar, a reflexionar en el qué está pasando con esta gente, con estos jóvenes? Sí, efectivamente, no solamente yo, sino muchos compañeros, y lo hablamos bastante, casi todos los días o con mucha frecuencia nos encontramos con situaciones en las que los alumnos, las alumnas, sobre todo los alumnos más mayoritariamente, ponen en duda o sencillamente niegan cualquier cuestión histórica que tenga que ver con crítica hacia los regímenes totalitarios o hacia las dictaduras, lo niegan taxativamente, te dicen cosas aberrantes y tan absurdas como que gracias a Franco las mujeres pueden votar, que es un poco lo que se estaba diciendo antes sobre, se estaba diciendo otra cosa sobre también una aberración de ese tipo. Y claro, ante estas circunstancias, ante estas proclamas, pues es muy difícil debatir, es muy difícil, ¿no? Entonces, pero dices, ¿en qué circunstancia lo dicen? Es decir, tú estás exponiendo un tema en clase y ellos te rebaten. Exacto. Si tú estás impartiendo la materia de historia, por ejemplo, y estás abordando las diferentes etapas franquistas, pues ahí tienes muchas dificultades. Siempre saltan alumnos que sencillamente niegan, es decir, como estos que acaban de aparecer en el reportaje, sí. Sencillamente niegan que hubiese fusilamientos, niegan que la mujer estuviera sometida, o sea, niegan lo más elemental, niegan lo más lo que más nos ha hecho sufrir la dictadura. Eso ellos lo cambian, le dan la vuelta y lo proclaman, vamos, a viva voz, y si tú dices, mira, vamos a reflexionar sobre esto, vamos a debatir, ellos te dicen, eso es mentira, profe, eso es mentira, profe, eso es mentira, y se quedan ahí. Es decir, tú no consigues, no, la palabra no es convencer, sino no consigues que la explicación sobre la realidad, sobre los hechos, sobre la historia, penetre en ellos. Es muy difícil, pero evidentemente yo no lo consigo. Bueno, algo se va consiguiendo, pero aquí se produce un hecho que es fundamental y que desde luego hay que estudiar y hay que revisar y hay que organizar de otra manera. En la educación nosotros no tenemos ahora materias que nos, digamos, empujen a hablar de democracia en las aulas, a debatir sobre ella, a hablar de sus orígenes, de cómo se consiguió, de lo que se sufrió para conseguirla, de los derechos que gozamos hoy en día gracias a la democracia. Entonces, hay muchas materias, pero no hay una materia que debería ser, en mi opinión, troncal, que se llamara valores democráticos o algo parecido, en la que obligatoriamente, en el buen sentido, los profesores y las profesoras podamos tener tiempo para educar en democracia, para despertar la conciencia democrática en el alumnado. Eso no lo estamos teniendo. Los profesores de historia, por ejemplo, van a toda leche, y permítaseme la expresión, sí. para poder cumplimentar los currículos académicos. Por ejemplo, hasta hace unos años, en segundo de bachillerato, se daba historia de España, se sigue dando evidentemente, pero hasta hace poco había que dar desde Atapuerca hasta la transición. Eso es una magnitud de contenidos tan tremenda que cuando... Inabarcable. Y los profesores de historia siempre me dicen, bueno, cuando llegamos al siglo XX, o si llegamos, ya estamos muy agotados. Y esto tiene relación y guarda relación con lo que decía Eric hace un momento, sobre que a él no le hablaron del franquismo o no lo estudiaron suficientemente, creo haber entendido. Pues es por este motivo, porque los currículos son tan extensos y además empiezas tan atrás que cuando llegas a los momentos más importantes en el desarrollo del pensamiento crítico, todo el siglo XX, por qué se produjeron las guerras, etcétera, etcétera, o no llegas o llegas muy agotado y muy aprisa para poder realizar exámenes y evaluar. ¿Compartes, Eric, esta reflexión? Sí, desde luego, o sea, muy bien explicado, Alcides. La verdad es que no nos contaron nada del franquismo, pero también, siendo justos, nada de los horrores del comunismo. O sea, es que no se llega al siglo XX, ¿no? Entonces llegas con desconocimiento. Nosotros en los institutos, cuando nos preguntan, tratamos de ganar un poco de cancha
cediendo un poco, ¿no? Es decir, lo que nos define son las acciones individuales, no las ideologías. Cómo nos comportamos como individuos, ¿no? Es decir, y lo que decíamos, o sea, nadie puede defender el asesinato de 5.600 curas y monjas en el bando republicano, pero tampoco nadie puede defender el exceso del franquismo durante la guerra y luego durante tiempos de paz, ¿no? Entonces damos un poquito, ¿no? Igual que yo no defiendo ni a Stalin, ni a Fidel Castro, ni a Maduro, ni a ningún dictador de izquierdas, nadie debería defender a ningún dictador de derechas. Y podríamos estar de acuerdo en que todas las dictaduras son malas. Tratamos de ceder un poco para ganar un poco de cancha. ¿Y lo entienden más, José, cuando se hablan de cosas concretas? Es decir, vuestra experiencia también en los institutos, cuando vosotros vais y habláis de episodios concretos. Sí. Les impresionan más los hechos concretos, los hechos probados, verificables además ante ellos. Muchos me han preguntado, incluso luego en los corrillos que hacemos con los estudiantes de bachiller, en Sagunto, en Madrid o en La Laguna, por mi caso particular, ¿no? Porque claro, apareció una foto donde yo tenía la cara deformada, ¿no? Sí. Por el secuestro, las torturas. Bueno, pensé que iba a morir porque me pusieron una pistola a 2 palmos de la frente para que dijera las fuentes de un artículo y yo no podía decirlas porque no lo sabía. Y casi me matan, ¿no? Entonces cuando ven, bueno, luego me llamaron para decirme que tenían los nombres de mis secuestradores. Eran gente de inteligencia de la Guardia Civil, de Franco, ¿no? Uh-huh. Y dije, no quiero saberlo. No quiero saberlo porque creo que hay que perdonar, pero no olvidar. Y el error que cometimos, gente como yo, en nuestra generación, que luchamos contra Franco, yo, de toda mi vida, mi padre era un teniente de la República represaliado, que tuvo un campo de concentración. Pero me enseñó también mi padre que había que, de alguna forma, perdonar, pero no olvidar. Mira, y me llama mucho la atención esto, Alcides, que dice ahora José, cuando les hablas de cosas concretas, de episodios concretos, no sé si lo entienden más, pero al menos si son capaces de prestar atención, de poner atención en eso. Eso no es lo que cuentan los libros de texto. ¿Cómo cuentan esta parte de nuestra historia los libros de texto? Bueno, primero quería decir al comentario de Eric de antes de lo del comunismo y los fusilamientos también que hubo por el bando republicano, que evidentemente nosotros queremos generar esa conciencia democrática para que el uso de la violencia en ningún caso sea un recurso legítimo para nadie. Eso evidentemente por descontado, ¿no? Cuando yo decía lo de la conciencia democrática, evidentemente es lo que queremos es que los alumnos y las alumnas se eduquen en democracia y se eduquen en libertad y en la defensa de los derechos humanos. Esto es evidente. En cuanto a los libros de texto, los currículos académicos están impregnados prácticamente desde las introducciones y en todos los criterios de evaluación de un espíritu democrático. Realmente se habla siempre de la educación en valores y todo esto. Pero eso no cunde, eso no es efectivo. Al final, los docentes pues impartimos nuestras clases, estamos apremiados por el tiempo y nuestros objetivos pasan por evaluar al alumnado en tiempo y forma. Entonces, es un poco lo que te decía antes, que aunque en un libro de texto o un currículo académico se hable de la importancia de los valores democráticos, de reflexionar con el alumnado sobre esto, etcétera, etcétera, luego cuando tú tienes que impartir todos esos contenidos y toda esa amplitud de currículo, tú no tienes tiempo para pararte, para reflexionar, para debatir con el alumnado, para que ellos busquen argumentos, hagan reflexiones, saquen conclusiones. Y esto es lo que yo estoy reivindicando, y creo que lo hago en nombre de muchísimos docentes, que la educación de este país, y sobre todo la secundaria y bachillerato, tiene que tener materias troncales, no optativas de estas que aparecen por ahí, que se apuntan 4 o 5, en las que obligatoriamente se tenga que hablar de democracia. Para que se aborde esto. José, muy breve. Alcides, la verdad es que tienes razón en todo lo que dices, pero claro, nosotros cuando hablamos con estudiantes, y estos eran un instituto de gente de 16, 17 años, uno de ellos me preguntó, pero bueno, ¿cómo llegó a ser tan importante Franco? ¿Por qué llegó al poder? Y si era tan malo, como estáis diciendo... ¿Por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué no le quitasteis, no? Sí. ¿Por qué no le echasteis? Esa es una pregunta que nos han hecho algunos jóvenes, ¿no? Entonces conté pues hechos concretos. Franco era un prestigioso militar y había que hablar de las cosas buenas de Franco, que es difícil, a mí me cuesta, pero tuvo cosas importantes. Fue un prestigioso militar, ascendió muy rápidamente en África, pero era cruel, no tenía piedad ninguna empatía. A uno de sus legionarios protestó por la comida, según cuenta su primo en la biografía,
y le mandó fusilar, le fusiló delante de los demás compañeros. Era un tío cruel. Entonces, contar hechos concretos sí les llega a los jóvenes, ¿eh? Dejadme que vaya a publicidad y a la vuelta incorporamos una voz más a esta tertulia que estamos manteniendo. Cosa que te afianzó. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario. O sea, yo he crecido en una familia súper religiosa, súper de derechas. Mi bisabuelo, creo, era general del ejército de Franco. No sé, ha sido como una experiencia informarme por otros lados y darme cuenta de que no me gusta nada la ideología de mi familia. La mayoría de gente, yo creo, que se considera franquista de los jóvenes es porque han escuchado de sus familias, están completamente influenciados por sus familias, que les ha ido bien durante la época de Franco, pero al final, si te mueves un poquito y ves la situación que han tenido todas las personas, está claro que la dictadura no fue buena para todo el mundo y que están completamente influenciados por sus familiares y no tienen ni idea de lo que están hablando, súper poco informados y completamente incultos. Estos jóvenes a los que están escuchando tienen entre 18 y 19 años, han comenzado la universidad y nos han dejado escuchar sus conversaciones sobre Franco, el franquismo, la historia, la memoria. Seguimos también compartiendo impresiones con José Antonio Martínez Soler y Eric Martínez Wesley, autores de Franco para jóvenes, que está publicado en Catarata, y con Alcides González, profesor de secundaria, que nos escucha desde Tenerife. Hablábamos de cómo se aprende, pero incluso los protagonistas de la historia, los actores y actores principales, algunos de ellos de la historia, aquellos que conforman la memoria, creen que lo hemos hecho mal, piensan y cuando reflexionan creen que lo hemos hecho mal. Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. Hemos de reconocer que hemos tenido un gran fracaso en nuestro sistema educativo en este punto, pero el siglo XX español es que no lo conoce nadie y lo que fue la dictadura no se explicó jamás. Miquel Roca, hablando de esa laguna que estábamos hablando en la primera parte de este tramo de radio. Gudmaro Gómez Bravo es profesor de Historia en la Facultad de Historia, director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la Universidad Complutense. Además, es padre de 2 hijos adolescentes y este año ha publicado Los Descendientes, que es una investigación de su propio pasado familiar, un pasado que se parece al de muchísimos españoles, porque un 50% de nosotros tiene familiares en los dos bandos. Gudmaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como escuchábamos a una joven, investigar sobre la propia familia, ¿es hacer memoria o es hacer historia? No, bueno, es hacer historia de la memoria, ¿no? Lógicamente, pero es muy interesante porque la historia teóricamente es la reconstrucción del pasado, la memoria diríamos que es el recuerdo, ¿no? La experiencia. Pero es muy difícil de delimitar. La frontera es muy finita. ¿A ti qué es lo que no te cuadraba de la historia de tu familia, tal y como te la contaron? Todos tenían una versión acerca de mi abuelo, básicamente la parte de mi madre, que no me cuadraba. Era imposible por la situación geográfica y por determinadas cosas, ¿no?, que mi abuelo fuera un personaje antifranquista. Entonces, bueno, pues inicié la investigación una vez que mi madre ya, pues la mujer, pues ya perdió la cabeza y no podía yo hacerle daño al investigar porque era consciente de que le iba a cambiar la versión. Y bueno, descubrí una cuestión totalmente distinta, ¿no? No solo había sido depurado, pero inicialmente al comienzo del golpe pues colaboró con Queipo de Llano, o sea que es totalmente contrario. ¿Y es la versión que le dieron a su vez a tu madre o tu madre te la endulzó a ti? Bueno, mi madre yo creo que es una cosa muy interesante de todo lo que estáis hablando, porque mi madre no lo sabía, ni mi madre ni sus hermanos. O sea, realmente ellos se lo callaron, fue una depuración, intentaron luego volver a ser readmitido y contaron una historia totalmente distinta, ¿no? Lo ocultaron, que yo creo que pasa mucho. Y después también se empobrecieron y ocultaron la pobreza, ¿no? Yo creo que eso se superpone y nunca se ha sabido. Y después ya en la transición sí construyen, que es un poco lo que pasa también con la gente joven ahora, ¿no? Construyen su identidad política cuando pueden. Y la construyen con el antifranquismo, pero mi abuelo no viene de ahí, claro. ¿Y tú cómo lo descubriste? Bueno, pues yo por el oficio y estuve dando la paliza para que me dieran los archivos en la Dirección General de Seguridad, tardaron mucho
Y nunca había nada. Y realmente pues un día me llega un PDF con 308 hojas. Digo, joder, pues sí que había algo. Había algo. Y ahí pues ya está todo, ¿no? O sea, y eso es la importancia de la historia y del conocimiento a partir de los documentos y te explicas todo, claro. Claro, tú no hiciste caso a esa frase que se dice mucho y antes ha salido en la conversación, ¿no? Cuando decía, José, no, en mi casa no se hablaba, tanto no se hablaba que él no le habló a su hijo, que está sentado ahora a su izquierda, de todo. Esa frase de, no es por no reabrir heridas. Bueno, yo también, eso lo hemos vivido, por ejemplo, no coger cosas del suelo, no el tema político, la política como algo malo, peligroso, yo creo que es la gran herencia del franquismo, ¿no? También la política el miedo, la política como problema. Pero yo creo que ya hay otra generación a partir de determinado momento que tiene que hacerse preguntas. O sea, yo creo que a partir del siglo XXI cambia mucho todo. Se abren también las nuevas hipótesis, comparamos con lo que pasa fuera de Europa y si lo miras todo así, pues claro, entiendes que hay un enorme vacío, ¿no? Todavía a nosotros por conocer. Y en lo familiar está la clave, porque la historia es común, la memoria no. Claro, decía antes Alcides la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es hacerse preguntas. ¿Se hacen preguntas los jóvenes ahora o simplemente vienen ya respondidos? Yo creo que lo segundo, en general, sobre todo a medida que se especializan, ¿no? Terminan la carrera y quieren hacer algo, que por otra parte es lógico, ¿no? Pero vienen ya con una convicción muy fuerte. Yo creo que esta versión tan identitaria del pasado en la polarización sirve mucho. Y entonces luego nos encontramos gente un poco más joven en el grado, yo los doy en tercero o en cuarto, que se desplazan hacia épocas del pasado que la autoridad, lo que buscan, lo que proyectan es sobre todo el mundo masculino autoritario, eso es el imperio. Aunque les da igual que sea el imperio de los Habsburgo, que era federal o lo que sea, eso es el imperio. Y te cuestionan cosas que son verdades históricas consensuadas, ¿no? Entonces eso es un poco... Bueno, y ahí yo creo que tiene mucho que ver, te cuestionan cosas, y lo decía también antes Alcides, ¿no? Tú les estás intentando explicar verdades históricas consensuadas y ellos te las están discutiendo, pero yo creo que tiene mucho que ver, y casi volvemos al principio de la conversación, Eric, cuando hablábamos de las redes sociales o de TikTok, la cantidad de desinformación que corre por las redes sociales, que es muy difícil. Date cuenta que estamos hablando con un profesor universitario, con un profesor de secundaria, que son incapaces de rebatir esa desinformación que aparece. Incapaces no quiero decir que por incapacidad, sino porque es imposible rebatir lo que encuentran en las redes. Tenemos un problema sistémico, o sea, no solo hay desconocimiento, sino que hay una desinformación activa. Desinformación activa. Voluntaria. Bueno, y entonces a las personas que tienen desconocimiento, esta desinformación les alteran los relatos de la realidad. Entonces es grave, ¿no? ¿Y por qué es grave? O sea, si doy 2 pasos atrás, con buena información, con buenos datos, puedes tomar buenas decisiones. Si con mala información, vete tú a saber. Entonces muchas veces tratamos de decir esto. O sea, si tú hablas con criterio y con respeto, la gente te trata con criterio y con respeto. A los chavales, si tú dices necedades y brutalidades, la gente te va a tratar como un necio y como un bruto. Si tú quieres sentarte en la mesa de los adultos, tienes que hablar con cierto criterio, ¿no? Entonces tratamos de apelar un poco a la dignidad propia de las personas. ¿Cómo quieres ser tratado tú? ¿No? Y tratar cosas con datos objetivos, o sea, sin calificativos. Yo puedo decir, más de 30.000 bebés robados. Más de 30.000 bebés robados. No digo que sea bueno o malo. ¿Es un dato? Es un dato. Más de 50.000 fusilados en tiempos de paz. La cruz más grande del mundo hecha con mano de obra esclava. Ya está. Si tú defiendes eso, bueno, pues allá tú con cómo quieres plantearte tú ante la vida. Y otra pregunta que tenía para el profesor de secundaria, Alcides, ¿cuánto de lo que tú escuchas en clase o cuando te rebaten lo que tú dices o cuando algún alumno lanza alguna soflama, cuánto hay ahí de lo que escuchan en casa? Es difícil decirlo. Evidentemente, en España hay una sensibilidad, digamos, conservadora, nostálgica muchas veces del franquismo, que está presente en muchas familias actualmente, ¿no? Y esta gente, estas familias, estas personas, estos adultos padres y madres, pues han trasladado eso a sus hijos. Yo no sé hasta qué punto, digamos, qué porcentaje podría haber de jóvenes ahora de ultraderecha que vengan un poco de esta influencia, ¿no? Pero no tendría por qué. Es una cuestión multifactorial, ¿no? Evidentemente hay un porcentaje que viene de ahí, pero yo creo que hay un gran porcentaje de alumnado, en este caso,
defensor de la ultraderecha y de los neofascismos, etcétera, que se han convertido de alguna manera en el transcurso de los años, ¿no? Sí. Pero por los motivos que decíamos antes, porque yo que estoy hablando, digamos, desde el ámbito de la educación, pues la educación efectivamente no ha ofrecido unos recursos, unas estrategias, unas herramientas. Unas herramientas para que ellos puedan desarrollar y puedan concluir. Por ejemplo, y si se me permite, me gustaría hacer alusión a una unidad didáctica que un profesor de historia hace unos años desarrolló con su alumnado, que consistía en hablar de la Primera Guerra Mundial a nivel informativo, es decir, todos los elementos, lo que la produjo, en fin, cómo se produjo el conflicto, por qué y tal y cual. Y en vez de hacer un examen, digamos, de contenido sobre las fechas, en fin, las batallas y tal y cual, lo que hizo fue evaluarlos de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Dividió a la clase en 2 grupos o en 4 grupos, no sé muy bien ahora, no recuerdo, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y ellos lo que tenían que hacer es ponerse en la piel de los representantes de esos países y tratar de aportar soluciones o de poner soluciones sobre la mesa para que la guerra no se produjese. No llegase a producirse. Entonces, esto también se podría trasladar a la guerra civil, por ejemplo. ¿Por qué se produjo? ¿Qué podríamos haber hecho para que no se produjese? Me parece un ejercicio muy, muy interesante, José. Claro, eso es, ahí es donde tenemos que llegar. Para el camino. Para cerrar, que me quedo un minutito, Alcides, estoy muy de acuerdo contigo. Y la verdad es que llevamos un rato hablando de la extrema derecha y de los jóvenes en la extrema derecha, que son el 25%. Apenas hemos hablado del 75% de los jóvenes que son demócratas, que saben que Franco no era tan bueno, que era bastante malo. Ojo, que hemos dedicado mucho tiempo a la extrema derecha, estamos haciendo casi posible la profecía autocumplida. Pues no, no estoy dispuesto. Cuando a mí un alumno de Alcorcón me dice, por ejemplo, algo bueno haría Franco, mis padres dicen que era muy bueno, y yo dije, sí, Franco hizo cosas buenas, no en los primeros 20 años, que nos mató de hambre a todos, y de fusilamientos y de exterminio, pero en los siguientes 15 años hizo cosas buenas, por ejemplo, viviendas, que ahora no hay. Me parece que esta manera de terminar, que estamos hablando de ese 25%, pero que hay esperanza al otro lado, es la mejor manera de termiar este tramo. Sí, yo os agradezco a los cuatro que hayáis estado con Muchas nosotros, cada uno con vuestro punto de vista. De Muchas verdad, gracias, gracias. Muchas gracias. Errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer.